pues, Vizcacha. Había una virgen ahí en el cerro en Vizcacha, hay una virgen arriba del cerro, no sé si estará todavía, que era como un lugar que toda la gente iba a la Virgen del Cerro, ya había una cosa, Sí, sí, todavía está. todavía está. Mira, no ha cambiado mucho ese lugar. No, Eh, se lo pusieron un súper y una farmacia abajo, como que está más ah, urbanizado. chuta. Bueno, hoy día vamos a trabajar en nuestra primera parte, todo este tiempo que vamos a trabajar, que antes del receso, vamos por ese receso que es una semana, así que vamos por ese receso. Hoy día el profesor Víctor y yo vamos a trabajar y comenzar a definir el objeto. Acuérdense, el objeto, vamos a definir el objeto de estudio en el fondo. ¿Ah? Eh, el objeto de estudio, para aquellos que están ya en segundo año y les queda muy poco tiempo para enfrentarse mañana a un proceso de memorias. El objeto de estudio es, en el fondo, se denomina aquella situación que nosotros queremos estudiar, ¿ya? Aquella situación que queremos estudiar, ese algo que queremos estudiar. Eh, y en este caso, el conjunto folclórico es nuestro objeto de estudio. Si estuviéramos en términos presenciales sería distinto, tal vez, ¿no es cierto? No lo veríamos tanto como un objeto de estudio, sino que lo veríamos más bien como nuestro espacio de experiencias prácticas, donde nosotros lo que haríamos sería, de alguna manera, aprender desarrollar ciertas habilidades, desarrollar ciertos espacios creativos, desarrollar en el espacio práctico, ¿no es cierto? Y finalmente experimentar valga la redundancia, ciertas experiencias, vivir ciertas experiencias que tienen que ver con este espacio que se llama conjunto folclórico. Entonces, por eso vamos a hablar hoy día, el profesor nos va a situar en los tipos de elementos folclóricos, los tipos de formas, y después, más o menos a las 8:45, yo voy a hablar sobre un poco la historia de los grupos folclóricos y vamos a mirar algunos pequeños documentos y vamos a relacionarlo con la música popular, que es donde está situado. No, en la música folclórica no está situada en la música docta, ¿no? No está en el concierto. Está situado en la base misma del quehacer cultural de las personas de Chile. Así que de eso se va a tratar. Víctor, profesor, sabe que eh, hay que, de alguna manera, me aparecen de repente para admitir algunos. Tú habilitaste la entrada tienes muteado tu micrófono. Es que te nombré anfitrión, Ah, ya, entonces voy a así que habilitar tú esto. tienes el poder. Ok. Entonces ya deshabilité la sala de espera. Ya, perfecto. Entonces, pero ahora yo te tengo que habilitar para que compartas. Ah, sí, Ya, se supone que estás habilitado. Deberías ya, poder perfecto. compartir. Entonces nos Per- vemos a las 8:45 pasadito con los niños para ver el tema de lo que continúa para este día. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una visión muy rápida, un refresco de lo que fue toda la fundamentación de lo que es el folclore, para refrescar eso y seguir de lleno hacia el objeto de estudio de lo que vamos a seguir revisando este próximo semestre. Para los que recién vienen llegando, buenos días y comenzamos. Ya, se ve lo que estoy compartiendo, ¿no es cierto? Sí, Ya. Gracias, señor Elmijo. Ya, vamos a recordar un poco conceptos básicos de lo que es la cultura tradicional, folclore, para seguir adelante. Entonces, tenemos que el concepto folclore, cuando hablamos de concepto o el folclore, es una mención principalmente a lo disciplinar, o sea, lo que es la disciplina del folclore, que es quien se dedica al estudio de fenómenos de la cultura tradicional oral. Cuando hablamos de cultura tradicional, exactamente lo mismo,
son similares, son sinónimos, pero el tema de cultura está enfocado hacia principalmente a lo general, a la expresión como tal de lo que emana del pueblo, que es lo que estuvimos viendo lo vimos el año semestre pasado. Vamos a ir un poco aterrizando y recordando los conceptos. Teníamos que folk era una voz anglo que significaba pueblo, y lord sabiduría. La sabiduría del pueblo. Eso principalmente. En el fondo, todas esas expresiones de un pueblo como disciplina, así como la disciplina que se encarga del estudio de estas manifestaciones. Todo este saber, lo que hemos hablado miles de veces, esos ejemplos que dábamos de la agüita de hierba, como era un conocimiento que traíamos de lejos. Y siempre hablábamos de traer, ¿no? Que significa la tradición, viene de la palabra tradere, es un vocablo latín. Y como para denominar este fenómeno de acarrear desde antepasados. Generalmente cuando nos preguntamos, oye, ¿por qué tú tomabas agüita de ruda? Para el dolor de guata, ¿por qué agüita de menta? No sé, mi mamá la prepara. Y le preguntaba a la mamá, y la mamá, así la mamá, o el papá, o así la familia, hacia atrás. Entonces vamos hacia atrás, y hacia atrás encontramos que por una actitud empírica, por una cosa de accidental, o a veces, o simplemente de observación popular, la gente llegaba a un cierto conocimiento, y que ese conocimiento pasaba al inconsciente, y que se iba transmitiendo de generación en generación en forma, de varias formas que podíamos decir, esto cumple con este fenómeno para considerarlo folclore. Entonces la tradición significa eso, traer, ¿ya? En términos generales. Hablamos de 5 reglas. Estas 5 reglas era que fuera anónimo, desconocer su autor principalmente, en este carácter anónimo. Aunque muchas manifestaciones sí se conoce su autor, la autoría, quién originó, quién lo creó. Por ejemplo, el origen en el nombre de algún autor de una cueca, ¿ya? Que una cueca que no se consideraba folclórica por tener autor conocido. Pero como pasó al acervo popular y se ha ido escuchando en forma, con las otras 4 reglas, ese fenómeno se consideraba folclore. Por ejemplo, las cuecas como el Guatón Loyola, que tienen autor conocido, ¿ya? Debe permanecer en el tiempo, ¿no? Que es muy importante en relación a lo que es el tradere o tradición, traerlo. Y se tiene que transmitir de generación en generación. Eso es muy importante, ¿ya? Aunque hay manifestaciones que por ciertos fenómenos se han saltado generaciones y han vuelto se han mantenido o residuales o desaparecido, y por algún fenómeno se volvió a restablecer. Existe un hecho anecdótico bien conocido, que es la Cruz de Mayo. La Cruz de Mayo, celebración que pronto vendrá, que eso es un poco recordar todo lo que el Cristo sufrió en la cruz, desde el punto de vista católico, y se generan varias manifestaciones a lo largo de toda América, y especial en Chile, en el norte, acá en la zona central. Y había una tradición en la zona central que consistía en llevar una cruz, adornarla y llevarla con procesión, e ir cantando a diferentes casas. Y a la gente se le pedía cosas al llegar, como una especie de con lo que hoy día en Halloween, que los niños piden dulces. Entonces, según lo que la gente regalara ahí al grupo humano que iba en esta solicitud, y llegaban a una casa, cantaban para pedir, y si la gente no les daba algo, había un canto para un poco despectivamente referirse a esos vecinos que eran amarretes. Bueno, esa era la Cruz de Mayo. Esa Cruz de Mayo desapareció al fin de los 80. Y hay una profesora, una folclorista y folcloróloga y cultora, Patricia Chavarría, que ella se desempeña mucho en la 8ª región. La Patricia Chavarría, junto a un grupo, estudiaron esta manifestación y la reflotaron. Estudiaron los cantos, estudiaron cómo se realizaba, y convocaron a los vecinos más antiguos que sabían de la fiesta, que habían vivido las últimas veces que se había celebrado, y la revivieron. Y alcanzó una forma resucitó en la comunidad, y la comunidad dijo, esto nos pertenece, lo habíamos olvidado,
no es que lo hayan dicho, sino que así sucede, y la fiesta se volvió a instaurar. Bueno, eso es porque la tradición estaba viva y solamente fue reconectar a la comunidad, y la comunidad hasta el momento sigue celebrando la Cruz de Mayo, al igual que muchas otras. En otras partes, como en el sector de Codewa, se realiza una vigilia de payador en celebración de la Cruz de Mayo, eh, 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 celebración a la que hemos podido asistir algunos, y que el profesor Astorga también es parte de artífice de este fenómeno de la tradición. Bueno, pertenecer a una comunidad determinada. En realidad no hay manifestación, sino hay una comunidad que la exprese, ¿ya? Y ser espontáneo. Lo que dijimos recién de esta fiesta revivida por unos estudiosos, por una folcloróloga y cultura a la vez, no es un hecho espontáneo, pero sí revivieron algo que era espontáneo, que cumplía todas las otras reglas y que en forma natural se reactivó, porque estaba en los genes, porque estaba en la memoria colectiva, porque estaba en la comunidad todavía ahí, latente, con una manifestación latente, pero que bastó solamente reactivarla, y la manifestación cumple todas estas reglas. Bueno, el fenómeno de adaptar y adoptar, ¿ya? No es relevante que la manifestación nazca en una cultura que no es una comunidad externa, ¿ya? Dentro de Chile tenemos comunidades que no realizamos las mismas manifestaciones, por ejemplo, los del norte, los del sur, los en una isla. Aquí en Santiago nosotros tenemos manifestaciones tradicionales diferentes a los que tienen a menos de 15 minutos en cualquier sector de Santiago que está un poco más afuera. Por ejemplo, Paine, Buin, Linderos, Colina incluso. Entonces, no es relevante que una comunidad no tenga la manifestación, y esta manifestación viaje en forma natural y llegue hacia una comunidad, y si la comunidad la adopta y necesariamente la adapta, ¿ya? En este fenómeno pasa a ser una tradición, se cumple también en el tiempo y se sigue manifestando generación tras generación. Esta es una forma, estas 5 reglas no es absoluto, no es en absoluto para nada, sino que es una forma de entender más o menos cómo una tradición puede manifestarse, pero en el fondo hay muchas cosas que se pueden considerar de manifestaciones populares, que pueden pasar a considerarse tradicionales. Es mucho más flexible hoy en día en los conceptos. ¿Qué conocimientos, qué manifestaciones expresan las sociedades? Ya las hemos mencionado, miles. Costumbres, formas de hablar, mitos, leyendas, bailes, instrumentos, música, características musicales melódicas, viviendas, fiestas populares, religiosas, faena, medicina, vestimenta, adivinanzas, dichos, folclore mágico, juegos y deportes, comidas y bebidas, etcétera, etcétera, etcétera. En esto se refiere a las manifestaciones. Cuando hablábamos el año pasado de lo que es el concepto de cultura, generalmente hablábamos de todo lo que expresa el ser humano. Y cuando esta cultura toma un apellido que es la cultura de tradición oral, son todas estas expresiones que emergen del ser humano, pero que además se manifiestan en el tiempo, son espontáneas, que es lo que acabamos de hablar, ¿ya? Entonces, en especial, estas manifestaciones las entendemos como las expresiones de una comunidad en general, y que se mantienen en el tiempo. Con esos 2 elementos podemos hablar de que una manifestación tradicional. Entonces tenemos muchas otras más, ¿ya? Y hemos conversado que en lo anecdótico, cómo nosotros estamos inmersos en la cultura tradicional, a través del cotidiano, de la forma de hablar, las comidas, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un poco cómo Chile se divide en ciertas regiones, ¿ya? Que estudiamos el año pasado expresiones de todas estas áreas, en su mayoría, ¿ya? Para un poco tener una visión de lo que es, qué pasa en estas regiones, cómo la comunidad se ha ido manifestando y cómo mantienen el tiempo estas tradiciones. Bueno, eso en cuanto al folclore como objeto de estudio. Hemos visto que el folclore es un concepto total, o sea, lo que es la cultura, y la cultura tradicional es un concepto total, pero con ciertas características específicas, para comprender muy bien esto. No sé si alguien hasta aquí tiene una pregunta. Bueno, sí. Palabra, profe. Ok.
vamos un poco entonces a recordar lo que hablamos en la clase pasada, ¿ya? Para ir directo un poco al, al- al- a lo que es el objeto de estudio principalmente. En este otro PPT, fue lo que conversamos la semana pasada, como este folclore que ya hablamos, ya un poco comprendemos a qué se refiere la cultura tradicional, en este caso como ciencia o como disciplina llamada folclore. Y para entenderlo de mejor modo en su estudio, se divide en tres, ¿ya? Teníamos folclore vida, el folclore ciencia y el folclore proyección, de los cuales todos tienen una característica específica. Si lo analizamos cada uno en forma general, el folclore vida, buscamos dos elementos para comprenderlo bien, que es quiénes están inmersos en el folclore vida y cuál es el propósito. En este caso, como un folclore vida, una forma natural de vivir, algo espontáneo, los intervinientes no tienen razonamiento de esto. Si tú hablas con un campesino, una cultura artesana, etcétera, etcétera, o una persona, un mapuche, que realiza un ritual, o una aymara, un rapanui, ellos no te van a decir, no, yo soy cultor. Entonces lo que estamos realizando acá tiene relación con esto y esto otro. No, ellos simplemente es su modo de vida. Ellos están inmersos como modo de vida. Bueno, del mismo modo que nosotros como santiaguinos, también es nuestro modo de vida y está lleno de tradiciones, aunque pensemos que no es así. En el cultor la persona que vive, ya el ser espontáneo. Entonces tenemos, por ejemplo, los maestros, artesanos, cantores, chamanes, etcétera, etcétera, la meca, la machi, el constructor de nave allá en Chiloé o en otras partes de Chile, el pescador, etcétera, etcétera. Quienes todo el mundo hablan un lenguaje común a la comunidad, que han aprendido de sus padres de generación en generación por años y que emerge esto en forma espontánea. ¿Cuál es el propósito? Bueno, el propósito en sí, en el fondo, es su modo de vida. Ellos se expresan porque su ambiente, en su ambiente natural. Entonces, el cultor tiene que tener un entorno que le pertenece. ¿Ya? Esta pertenencia lo sitúa también en un tiempo y en un espacio. Y esto hace que el folclore vida emerja. Entonces, esta pertenencia, este espacio y tiempo, le llamamos el medio natural. Y día a día estas expresiones son cotidianas y se van dando en un sentido de vida, utilitario y funcional incluso. Aquí tenemos una artesana que probablemente ella venda su artesanía, pero que su origen inicial, siempre entendiendo que la artesanía tiene tres funciones: utilitaria y también estético, porque para expresar arte en el fondo, la expresión del espíritu a través del color, la forma, etcétera, etcétera. Y un objetivo que ha nacido con los últimos años, que es el objetivo comercial, que la gente le ha permitido vivir. Pero ella lo realiza en forma de tradición oral, espontáneo, vive de esto, pero también ella vive espiritualmente de esto, así como aquel artesano. O estos rituales que sirven, aquí está la funcionalidad, para sanar, que la Machi no siente que ella hizo esto para vivir, sino que para sentirse un líder importante, sino que ella siente que ella es necesaria para que la comunidad pueda resolver esta situación. Un constructor de vivienda, que puede ser un palafito, una ruca o una vivienda en el norte, en el altiplano, que son conocedores. Ahí está el conocimiento, cuando hablamos de la sabiduría, conocimientos de su entorno, de los materiales que pueden utilizar, de cómo aislar la temperatura, de cómo esta vivienda sea funcional para su modo de vida. La vivienda de ellos no dista mucho de lo que es nuestra vivienda. Ellos no tienen una vivienda para permanecer, para ver la tele, para reunirse en la sala, no. Tienen una vivienda que les permita las contingencias del tiempo, pero que además les permita estar al aire libre, estar cerca de la tierra, de la siembra, etc. Bueno, aquí nos saltamos. El folclore ciencia, los intervinientes, aquí ya hay gente ya que sí racionaliza
lo que es su labor. Generalmente el folclore ciencias está dado por gente que estudia la tradición, que estudia a los cultores, que estudia su modo de vida, que estudia su tiempo, su espacio, sus manifestaciones en general. Tenemos sociólogos, puede ser cualquier persona que intente realizar esta observación, pero que le dé un sentido formal, un estudio, que haya un registro, y que diga, por último, folcloristas que van a una fiesta tradicional y registran a través de fotografía, de video, cuaderno de campo, de entrevista, usando diferentes métodos, puede ser en forma intuitiva, ¿no? Pero que van recogiendo información para un objetivo específico, ¿ya? Entonces, estos antropólogos puede ser un profesor, un folclorista incluso, un folclorólogo, un académico, los famosos recopiladores como Violeta Parra, que ya estudió a los cultores, vivió con las cantoras, vivió con otro tipo de intervinientes en cultores. Bueno, ¿estudian para qué? Motivos personales, evolución del hecho, estudian el hecho folclórico en sí, para buscar conocimiento, métodos científicos que se pueden utilizar en los más académicos, pero que también el estudio de campo, el estudio social, a través de la observación, el registro, etcétera, etcétera. Hoy día que tenemos tanta tecnología, antiguamente Violeta Parra se paseaba con una tremenda grabadora de cinta electromagnética, y con ese tremendo mamotreto, más su instrumento, más sus cosas personales, ella se iba por los caminos de Chile. Incluso hasta el norte se le veía. En cambio, hoy día tenemos este pequeño aparato que nos puede registrar. Si tiene una buena memoria, podemos registrar horas de grabación, podemos hacer las entrevistas, podemos dejar todo ahí. Entonces, hoy en día los elementos están muy a la mano para transformarse en un buen folclorólogo. Bueno, y ¿qué puede producirse de esto? En general se puede producir escritos, estudios, formación, papers, libros de información que le sirven al mundo académico, que le sirven a los mismos estudiosos, a los folcloristas, a los antropólogos, a los sociólogos, les sirven para entender las comunidades, entender los procesos sociales de una comunidad o de una región incluso de un país, por supuesto. Y en el caso de que hemos hablado de Violeta Parra, que ella se dedicó a esta área. Aquí la tenemos, quizá ella registrando información, registrando un canto que recopiló. Entonces, pasamos a la tercera dimensión del folclore, que es folclore proyección, que esto es muy importante para comprenderlo, ¿ya? Entonces, los intervinientes son los folcloristas. Toda persona que realice una actividad de proyección del folclore, que no lo haga porque por tradición, por natural, porque no está en el tiempo ni en el espacio, sino que está fuera del tiempo y ese espacio, está proyectado hacia otro lado, a eso se refiere. Lo que sucede acá en una comunidad, o las expresiones de algún cultor en su comunidad, en su espacio-tiempo, se proyecte hacia otro grupo humano o se proyecte hacia otra actividad humana. En un hecho cultural, sí, pero de una cultura general. Hacia una sociedad, hacia un auditorio, hacia una clase, en un libro, en una presentación. Y es por eso que muchos folcloristas toman cosas de la tradición, principalmente la danza, la música y el canto, y lo transforman en una escena. Entonces de aquí ya vamos dando las claves de lo que es el folclore proyección y de hacia dónde va el conjunto folclórico. El conjunto folclórico en el fondo en sí sería una proyección. Bueno, tenemos entonces que cantantes, bailarines, músicos, actores, profesores, monitores, cualquier persona puede ser un folclorista, cualquiera que se dedique a una actividad. Cualquier persona, una dueña casa, puede partir integrar un grupo folclórico o entrar a una actividad donde se haga artesanía tradicional, o puede ella misma ir a una comunidad y participar de una comunidad, en este ejemplo muy básico. Pero cualquier persona puede transformarse en folclorista. Cualquiera de nosotros puede ser folclorista. Ustedes pueden ser a través de la música folclorista, si se dedican al área de la música folclórica. Bueno,
¿Cuál es el propósito? Bueno, se expresan hechos folclóricos producidos fuera del ambiente natural del medio cultural y geográfico. Está destinado a representar por medio de diferentes técnicas, por medios artísticos, o escénicos, o estéticos, o incluso académicos, a un público o a una audiencia, o simplemente en el plano de la práctica y la difusión del folclore, ¿ya? Cuando vemos estos carnavales en la calle, esos son folcloristas difundiendo y proyectando en estos carnavales de la calle populares, hay elementos de la tradición. A veces hay elementos creativos, populares nada más, pero hay elementos de la tradición. Entonces, a esto se refiere folclore proyección. Por ejemplo, grupos vocales, grupos instrumentales, solistas, talleres folclóricos, conjuntos folclóricos, ballet folclórico, compañía folclórica, otros. Entonces, aquí dentro el objeto de estudio que hemos hablado bastante, tenemos los conjuntos folclóricos, entre otros. Por ejemplo, tenemos los ballets, la compañía, otros. Eso, de algún modo, vamos a entender qué diferencia hay. Cuando hablamos de conjunto folclórico, estamos hablando de un grupo humano que se dedica a la proyección del folclore. Eso es el fondo, el conjunto folclórico, ¿no? Que lo habíamos definido en la última clase. Entonces, quedaría el concepto en general de conjunto folclórico desde el punto de vista sociológico, también porque es un fenómeno sociológico. Es un grupo estructurado por cuanto sus miembros comparten una ideología entendida como conjunto de valores y unas normas de autorregulación. Por definición, el grupo folclórico hace folclore de su objeto y razón de existencia. Generalmente las personas de todo tipo pueden participar en un grupo folclórico. ¿Quiénes participan en este entonces? La pregunta para ustedes, si alguien me la puede responder. ¿Quiénes pueden participar en un conjunto folclórico? Cualquier persona, profesor. Exacto, yo lo he dicho en mil veces, cualquier persona puede ser folclorista. Pero uno puede ser folclorista en forma individual, puede ser una persona que se dedica a hacer décimas y a declamarlas. Puede ser un cantante o un intérprete de charango, de otro instrumento. En este caso, la proyección del folclore se va a hacer en un grupo social, en que tenemos como tendencias afines y hacemos del folclore el objeto, de nuestra razón de existencia. De hecho, hay gente que vive y fallece siendo folclorista, siendo parte de un grupo folclórico. ¿Por qué? Porque la participación de estos grupos humanos, que puede ser cualquier persona, como ya el compañero lo dijo, pasa a ser un modo de vida y pasa a ser también un grupo social de identidad. A través del conjunto folclórico buscamos lo que muchos buscan también en los grupos urbanos, en las pandillas, en los grupos de expresión artística como el rap, por ejemplo, o el trap, etc. Aquí esta gente tiene una afinidad por el folclore, se sienten muy chilenos, les gusta andar en septiembre con el sombrero de guaso, y participan en estas actividades. Pensando así que los conjuntos folclóricos no siempre se dedican a proyectar algo de la zona central, que es algo que también vamos a definir. ¿Ya? ¿Cuál es la característica de la proyección? Entonces, en este sentido, desde el punto de vista, pasa a ser todo un aspecto también social, por eso de gusto, por tener un grupo identitario, y las personas participan en la actividad, y hay gente que dice, mira, en realidad no puedo estar el sábado en el cumpleaños porque tengo una presentación, tenemos que asistir a una peña. Entonces la gente va realizando también una actividad de un modo de vida, ¿ya? Ahora, ¿qué apuntamos nosotros? También vamos a definir qué tipos de conjuntos folclóricos, según cómo lo hagan, según lo que hagan y quiénes lo hagan, vamos a ir redefiniendo que este conjunto folclórico tiene diferentes características, ¿ya?
Entonces, el conjunto en sí, las personas también van desarrollando según estas características su conjunto y su expresión. Pero aquí apuntamos nosotros también en algún momento vamos a estudiar mucho folclore infantil, porque la mayoría de ustedes probablemente la situación pueda emerger en el conjunto folclórico que emerge en los colegios. Conjuntos folclóricos emergen en todo tipo de ámbito formal de las personas, de su actividad diaria. Y en este caso, un gran potenciador, un gran promotor de los conjuntos folclóricos son los colegios. Grandes grupos, e incluso en otras partes del mundo, han nacido en colegios. ¿Y han nacido a través de quién? Porque no es el colegio que los crea en sí, sino que profesores. Por eso a nosotros es vital importancia que ustedes como docentes vean que esta es una posibilidad educativa importante y potente, y con mucha riqueza educativa. Y aún más encima tiene de todo esto, a esta riqueza educativa, además, reforzar ciertas cosas que no se refuerzan de otro modo. ¿Ah? Entonces, y a través de la música, la danza, los instrumentos, los cantos, podemos hacer realizar mucha transversalidad, mucha educación, contener muchos casos que hoy en día se requiere cuando los niños se refugian con el profesor, cuando se refugian con sus amigos en el grupo folclórico, y en el grupo folclórico vamos a veces haciéndonos cargo de cosas que los niños tienen como problemática social, familiar, o que no tienen familia, como el grupo folclórico va entregando ciertos aspectos valóricos y para los jóvenes. Por eso el profesor es una herramienta más, pero una herramienta muy buena y potente que puede trabajar. Entonces, en general, sería un poco caracterizar el conjunto folclórico. Vamos a ver un poco alguna pregunta. Si no hay preguntas, avanzamos. Vamos un poco a la proyección folclórica. ¿Ya? Y aquí vamos de lleno. La proyección folclórica en sí está basado en el tercer aspecto del estudio del folclore, la tercera dimensión, que es la proyección, como ya lo dijimos. ¿Qué es la proyección folclórica? Se refiere de manera general a la difusión de manifestaciones folclóricas en contextos ajenos al de las comunidades en las que se originaron. Bueno, eso es lo que es el folclore proyección. Pero se inspira en el folclore vida, obviamente. A veces está también favorecido por el folclore ciencia, o generalmente está favorecido por el folclore ciencia, porque son a través de folclore ciencia se puede ir a libros, a escritos, videos, o yo puedo utilizar folclore ciencia para nutrir, proyectar. Pero obviamente todas estas manifestaciones que yo estudio, que pongo en la escena, se desfuncionalizan. Primero porque no somos cultores, porque no está en su tiempo y su espacio. Por ejemplo, si hiciéramos la siembra de la papa, que se realiza en comunidad interior de la región de Arica, Putre, Socoroma, hiciéramos este ritual de la papa, que se realiza todo un ritual cuando la gente siembra, ya, porque ya las cosas no se hacen así nomás, sino que se conectan con los dioses tutelares y con la Pachamama en este caso, para tener una buena cosecha, y se realiza todo un ritual lleno de elementos simbólicos, rituales, cantos, y la comunidad se reúne en torno a esto, y ahí están los identitarios de esta comunidad. Esta ceremonia que se llama el Pachayampe, estamos tomando como ejemplo, puede ser cualquier otra manifestación de Chile, se desfuncionaliza porque ya podríamos incluso hacer una proyección con esas mismas personas que son cultores, con esa gente que vive ahí, pero llevarlo, ir a la ciudad de Arica y decir, mira, la universidad vamos a presentar hoy día a una comunidad cómo ellos realizan, y que hablen de su manifestación,
Ahí se funcionaliza aunque sean los mismos cultores, pero no están en su tiempo ni en su espacio. Son muy importantes. Se va alejando de la función tradicional, se va alejando de lo que es la cultura tradicional oral, esta proyección, porque va hacia otro lado y tiene otro objetivo, otro tiempo y otro espacio. Solamente hay que entenderlo de forma correcta. Bueno, entonces esta difusión de las manifestaciones en contextos ajenos a las comunidades en las que se originaron. Por ejemplo, la difusión folclórica, con sus diversas alternativas de temática o las manifestaciones que aborde, de procedimientos comunicativos demostrativos además, por lo general concerniente a presentaciones en las cuales prevalecen los cantos, los bailes, en algunas oportunidades insertos en una escenificación ambiental. Eso es lo que una gran folcloróloga, Raquel Barros, que fue contemporánea a varios folclorólogos y folcloristas, como Margot, Violeta. Raquel Barros era muy académica y estudió mucho, y ella propició bastante conocimiento desde el punto de vista del folclorismo. Entonces, concerniente a presentaciones en las cuales prevalecen cantos principalmente, en algunas oportunidades insertos en una escenificación ambiental. Como yo les comentaba en una clase pasada, existen incluso obras teatrales, que serían como los elementos más completos, porque la obra teatral les puede llevar la música, el canto, además lleva todo el lenguaje. Los folcloristas que intervengan ahí tienen que aprender, captar, ir a observar cómo habla un campesino, cómo habla un hombre altiplánico, cómo habla un pescador, cómo habla un chilote o un magallánico. Y a significar toda esta representación. A lo mejor puede ser una fiesta tradicional, puede ser un casamiento, cualquier ámbito de vida de la comunidad. Y lo llevan a un escenario, o lo llevan a una proyección, hacia un auditorium, a una clase, o a un público callejero, ¿ya? Y esta proyección se lleva a cabo, ¿ya? Entonces, estos elementos hay que comprenderlos perfectamente. Y uno de los objetivos es la difusión folclórica. Darnos a conocer nosotros mismos, cómo somos los chilenos en general. Criterios para una proyección folclórica. ¿Qué es lo que vamos a proyectar con el conjunto folclórico? Eso es lo primero que hay que definir. Decidir una línea de acción en cuanto a lo que nuestro conjunto folclórico proyectará. Tenemos claro ya que es un conjunto folclórico. Un grupo de personas con un espíritu afín, con una intención afín, donde hacen del folclore vida, hacen un objeto de estudio y un objeto de manifestación para proyectar, ¿ya? Este conjunto folclórico debe seleccionar los contenidos según los criterios que determinemos para este fin. ¿Qué quiere decir esto? Y hasta aquí vamos a quedar hoy día. Al decidir la línea de acción en cuanto a lo que nuestro conjunto folclórico proyectará, puede ser en torno a qué vamos a proyectar, siempre las preguntas mágicas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esta proyección? ¿Y para quiénes? ¿Ya? Todo eso tiene que determinar cómo va a ser nuestra proyección folclórica. Por ejemplo, ¿quiénes? Puede ser que este conjunto sea constituido por adultos mayores, adultos de otra edad, adultos menores, jóvenes, puede ser un grupo exclusivamente jóvenes, puede ser un grupo solamente de adolescentes, o puede ser un grupo de niños, que es lo que nosotros mucho vamos a trabajar a lo mejor los que tengamos la posibilidad de ir a un colegio de educación básica. Entonces, este es nuestro grupo, ¿ya? Y pasan técnicamente a llamarse elencos o el elenco artístico, ¿ya? Y cambia todo esto, ya no estamos hablando de la tradición, estamos hablando de la folclore proyección. Hay que entender perfectamente eso. Y de ese modo, como los elementos como se van definiendo a través de curso de edad. O podría ser que un conjunto folclórico reúna toda esta edad y tengamos grupos familiares, como no existen en las comunas, o los mismos colegios que apoderados participan y invitan al abuelito, y vamos formando una agrupación con diferentes edades. Entonces, eso vamos a seguir viendo en las próximas clases, cómo este criterio va definiendo cómo va a ser nuestro grupo folclórico, o cómo posibilidades que podríamos tener en el grupo humano para tener estos grupos. Bueno, muchachos, hasta aquí quedamos con esta parte de la clase. Seguiremos ahondando en esta área, y los dejo con el profesor Sepúlveda. Muchas gracias.
Hasta luego, profe. Sí, profe. Ya, profesor. Cauca. Tienes que sacarla, eso, vamos a dejar de compartir. No sé si yo mira en mi pantalla, por alguna razón, solamente veo a Pamela y veo a Marcelo. ¿El resto de los compañeros me ven? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ah, ya, por alguna razón extraña, debe ser el COVID. Eh, Los síntomas. claro, es un síntoma de pérdida de pantallas. Bueno, te agradezco, Víctor, muy clara la presentación. A partir de este minuto vamos a seguir con la segunda parte de este encuentro virtual sobre el objeto de estudio que es el conjunto folclórico. Por lo tanto, una cuestión muy importante es saber cómo se produce el contexto de los conjuntos folclóricos. Hay varias cositas que vamos a mirar, documentos que tenemos que son importantes para esta actividad curricular. Esta cuestión habla sobre una serie de eventos y que, como decía Víctor, está referida a grupos de personas que se reúnen para algo. En este caso se reúnen para expresar, para juntarse a cantar, por alguna razón, porque les interesa lo cultural o les interesa lo que aparentemente, y digo entre comillas, aquello que se denomina como propio, ¿no es cierto? O como folclórico. Y lo digo entre comillas porque la pregunta es qué es lo propio o qué es, por qué cantamos cueca, por qué bailamos cueca. No deberíamos bailar según lo que somos, del lugar que somos. Por ejemplo, en el norte de Chile, la cueca no tiene raíz como la tiene el huayno, por ejemplo. No tiene la misma raíz. Si vas al sur, en Chiloé, la cueca no tiene la misma raíz que tiene la pericona. Pero hoy día bailamos cueca de Arica a Punta Arenas, de Paricanacota a Punta Arenas. Se baila cueca y hay encuentros. Y San Bernardo, por ejemplo, que es una tierra bastante fértil en términos de la música folclórica, tiene un encuentro que se llama el Abril Cuecas Mil, que viene del viejo proverbio, ¿no es cierto?, que decía Abril Lluvias Mil. Ya sabemos que por el cambio climático ya estamos un poquito desfasados con el tema de las lluvias mil. De repente puede ser en cualquier mes la lluvia. Entonces, pero no son lugares donde la cueca haya tenido necesariamente un desarrollo. Por ejemplo, hablando de la cueca se encuentra desarrollándose, por ejemplo, en Chiloé a partir de la década del 30. ¿Quiénes cuentan esto? Bueno, lo cuentan los sacerdotes que vivían en la isla, principalmente jesuitas, que tenían a su cargo la gran cantidad de iglesias que hay en Chiloé. Los que habrán estado en Chiloé alguna vez se dan cuenta que la situación religiosa, la religiosidad popular es potentísima en Chiloé. Imagínate un lugar, un trozo de tierra rodeado de agua, con personas que viven ahí, que todo su mundo gira en relación a lo que ellos ven, a lo que ellos creen, y la iglesia está instalada ahí, y las iglesias se construyen de madera, se reparan, se van, incluso a veces se cambian. Me tocó el año 90 y algo, 92 me parece, 93 por ahí, estar en Castro en un encuentro que me invitaron unos amigos de Chiloé, y en eso nos avisan que hay una tirada de bueyes, pero que no era una minga, pero una tirada de bueyes, pero de una iglesia, fíjate. Y fue muy loco porque las casas tienen un tamaño, pero una iglesia, imagínense una iglesia tirada con trineo de madera y tirada por bueyes. En este caso fueron bueyes y después una parte que la tiró una máquina retroexcavadora, y era todo un problema porque la iglesia tenía que pasar por un terreno que era de una iglesia evangélica. Ahí se armó una nueva confrontación religiosa
Bueno, finalmente pasó la iglesia y se instaló en Yicaldá, en otro lado, en un sector. Entonces, eh, cuentan los sacerdotes que la pericona, a principio de siglo, era la danza más fuerte y más querida por los chilotes, por la gente de Chiloé. Y por eso cada lugar tenía incluso su propia pericona, la pericona de Castro, de Alcahue, la pericona de Achao, que se suele bailar, ¿no es cierto? Generalmente en cuadrillas. Entonces, pero hoy día no, pues hoy día la cueca está instalada en nuestro país y eso ha tenido una intencionalidad, por alguna razón fue. Y obviamente tiene que ver con el poder y tiene que ver con la idea de una nación más bien unitaria, en donde se baila de una forma y se baila la misma danza y que la misma danza sea la danza nacional para todos. Bueno, culturalmente eso fue un error, fue una catástrofe, porque lo que tendríamos que haber aprendido es que en el norte bailan el huayno, el taquirari y no hay problema, y sigue siendo un mismo país. O en el sur se baila un chamamé o se baila la pericona y sigue siendo el mismo país. Pero no, por políticas gubernamentales todos bailan cueca y es como la danza nacional. Recuerden que la danza nacional chilena se llama la cueca y está en un decreto del año 79. No recuerdo bien el mes, por ahí está. Trabajé yo con un grupo folclórico que hizo un homenaje a ese decreto alguna vez. Me tocó dirigir una grabación. Y ahí escucho yo la lectura del decreto, claro, el año 79. Hay que recordar que el año 79 es un año en que estamos gobernados por una dictadura militar. Entonces el interés es muy potente en el sentido de unificar el país. Bueno, eh, la, la situación de los conjuntos folclóricos en Chile tiene una historia que comienza aproximadamente en la década del 50. No quiero decir por aquello que el grupo folclórico no hayan existido previamente algunas experiencias, pero la historia reconoce eh, a un grupo en particular como el primer grupo, que sería el grupo Cuncumen. El año pasado nosotros viendo la necesidad de que los estudiantes de folclore y de conjunto folclórico, digamos, pudiesen asistir a una charla que generosamente nos dio la gran maestra Raquel, no me olvidé de la profesora, uy mira, se me olvidó el nombre de la maestra del Cuncumen. Ya, me voy a acordar de ella. Que era la directora, no sé si Marcelo se acuerda, porque Marcelo estuvo en esa charla. La directora, Mariela Ferreira. La directora Mariela Ferreira. Mariela Ferreira, una mujer que viene desde la década del 50 y tanto, 60, del Cuncumen. O sea, el Cuncumen es considerado el primer grupo folclórico. ¿Y por qué digo eso? Porque antes de eso hay grupos folclóricos, es decir, hay grupos musicales folclóricos. En la década del 20, sin duda, por ejemplo, están los Guasos de Chincolco. El año 17. El año 27 están el cuarteto de Guasos, los Cuatro Guasos. El año 36, 37 aparecen los Guasos Quincheros, que nos acompañan hasta el día de hoy. Pero la idea es que Cuncumen se transforma en el primer grupo folclórico porque es ese primer grupo que define los grupos folclóricos, cómo son los grupos folclóricos. Es decir, el grupo folclórico es una agrupación de personas, pero cuando entra al escenario en este acto de proyectar, como decía Víctor Mora, tenemos un grupo de personas que canta, ¿no es cierto? Y que toca instrumentos, y alrededor de ella personas que entran y salen al escenario bailando. En el caso del Cuncumen, a diferencia de los grupos más tradicionales que cambiaron esa lógica, el Cuncumen eran personas que cantaban y bailaban, y de repente los que cantaban también bailaban, y los que bailaban no salen del escenario, sino que se incorporan al elenco, que está permanentemente, ¿te fijas? Esa lógica de grupo folclórico es del año 50, o sea, ya tiene un poquito más de 70 años, esa visión, y se ha mantenido y no ha sido cambiada por nadie. O sea, no ha habido ningún... Si ustedes miran, por ejemplo, el BAFON, el Ballet Nacional, el Ballet Folclórico Nacional,
En Bafona nosotros podemos observar el mismo esquema, los músicos instalados en una línea, ¿no es cierto?, recta, generalmente en una línea detrás de los micrófonos, pero aquí la diferencia es que el elenco de baile entra al cuadro, al escenario, y se retira del cuadro. No, la diferencia está solamente en que ya no se incorpora al elenco de música. Pero esta idea, no sé si me van siguiendo, si ustedes ven un grupo folclórico hoy día, tiene que ver con esto de un elenco que baila y un elenco que toca. Pero actualmente el elenco que baila está separado del elenco que toca. En cambio, el Cuncumén, que es nuestro primer grupo, el elenco que baila y el elenco que toca es el mismo elenco. ¿Se explica? O sea, están ahí. Claudio Núñez, que es el bailarín principal del Cuncumén y además de la voz principal. Claudio baila, por ejemplo, la zamacueca, y una vez que termina de bailar la zamacueca, termina de bailar, pero no sale del escenario, sino que se queda cantando. Bueno, ese tipo de variante de conjunto folclórico nace en la década del 50. En la década del 50 se produce una serie de cuestiones muy entretenidas, pero que son, acuérdate, la mitad del siglo XX, exactamente. Y en los 60 se van a dar otro tipo de experiencias. Van a aparecer, por ejemplo, grupos como el Pucará. El Pucará es un conjunto que todavía existe, dirigido por Ricardo Palma, que va a tener un rol muy importante en el gobierno del presidente Salvador Allende. Va a ser como el grupo folclórico de danza y música. En este caso, básicamente ellos trabajaban mucho con música grabada, no tenían elenco musical. Van a trabajar mucho en los eventos que haga el presidente Allende durante del 71 al 73. Entonces van a ser un grupo muy comprometido políticamente. ¿Ah? Y ellos van a levantar una lógica que hoy día, que durante la época dictatorial de Pinochet, los grupos folclóricos hacían el mismo cuadro que Pucará hacía, pero le extrajeron el interés. Ustedes han visto un cuadro que se llama Desafío, que es cuando se llaman Desafío cuando este personaje guaso, de manta, de espuela, de toda la charretería que usa el personaje guaso del grupo folclórico, se enfrenta a bailar con el gañán, que tiene un paño de... ¿Lo han visto alguna vez? Que tiene un sombrero de paja, que anda con chala, entonces el gañán es como así, y el guaso lo mira con desprecio, y toda esa historia. Bueno, ese es un cuadro que se conoce históricamente como Desafío, y es porque generalmente pelean por la mujer. El guaso por quitarle la llamada china al gañán, la china. Recuerden que se llama china no por los ojos achinados, ¿ah?, sino que la china es una voz aymara que pasa a los campos chilenos, que significa servidora. Entonces la china es casi como en los espacios más bien de la élite campesina, o sea, estos que llamamos guasos o los terratenientes. La china es una manera despectiva de tratar a una mujer. Tú le decís, por eso a lo mejor los que tienen abuelita, pregúntenle la palabra y le dicen, esa china no sé qué, ¿cachai? Porque era como esa cuestión cualquiera, tenía hartos nombres. La china era la que trabajaba y en la casa patronal, ¿no es cierto? Entonces, en cambio los inquilinos, es decir, estos trabajadores, lo que podría ser como el cuerpo obrero del campo, hablaba de su chinita, habla con amor de las chinas, porque de una manera cariñosa. Entonces, ¿te fijas que hay una disputa ahí como de clase social? Bueno, el Pucará levanta, es de los primeros en armar este cuadro, se llama El Desafío. Y es esta pelea entre clases sociales en el fondo, de guasos con gañanes que pelean, que discuten. Bueno, con el advenimiento con la llegada de este gobierno militar, este cuadro se seguía haciendo, pero ya se le extrae esta lógica de disputa social y se transforma más bien en un juego como medio chistoso, en que el gañán es como medio chistoso y como que le gana al guaso, y el guaso es un personaje. Se cambia la historia. Pero originalmente ese cuadro de danzas era un cuadro que estaba desarrollado
con el propósito de mostrar una pelea entre clases sociales campesinas. No sé si me entienden en ese sentido. Y es un grupo folclórico que está unido al gobierno del presidente Salvador Allende. Es decir, hay una lógica ahí, hay una lógica, podríamos decir, de lucha política, sin duda, pero expresada en el folclore. Fíjense qué importante, por lo tanto, es el grupo folclórico. El grupo folclórico puede decir muchas cosas o puede no decir nada. La decisión es de quien dirige a los grupos folclóricos, los que conforman el grupo folclórico. De hecho, en la década del 80, por ejemplo, Pucará siguió existiendo, dirigido por Ricardo Palma, ya no dentro de los, obviamente no estaba dentro de los márgenes gubernamentales, pero Pucará siguió haciendo, por ejemplo, obras como la Cantata Santa María. Ellos hacían cuadros de danza donde representaban la Cantata Santa María, es decir, esta matanza de obreros de 1907 en el norte chileno, ellos la representaban con danza. ¿Te fijas? Entonces, después en la década del 90, no, sigo en la década del 80, me tocó participar en la grabación de una obra que se llamaba El Niño y los Colores, pero que ya era una cuestión más volada de Ricardo Palma, del director de Pucará, que era como de música contemporánea. Yo tuve que tocar piano en esa obra, y era una obra que pertenecía a Carlos Silva, un compositor que trabaja en la Universidad de Chile, y con él con Carlos Silva grabamos esta pieza que era para conmemorar, ¿no es cierto?, el paso de la dictadura a la democracia con el gobierno de Elwin, y me parece que sigue sin estrenarse esa pieza por alguna desaveniencia entre Ricardo Palma y la organización del evento. Bueno, pero ahí ya tienes tú un tipo de grupo folclórico diferente, o sea, de magnitudes más bien y espacialmente distintas. Ya no están preocupados de levantar el contexto de la canción que nosotros denominamos folclórica, y vamos a ver por qué se denomina folclórica. Ya no está preocupado de ese tema, está preocupado de hablar de los grandes temas de la sociedad. Los grupos folclóricos de danza y música están, ¿no es cierto?, partiendo con la maestra Mariela Ferreira. Como una pequeña cosita, un pequeño regalito, voy a compartir con ustedes una imagen. Ustedes están viendo ahí a la profesora Mariela Ferreira, ¿no es cierto? Ahí está la Mariela. Escuchémosla hablar, escuchémosla 3 minutos. Estamos en el minuto 3, escuchémosla hasta el minuto 6. Ahora yo quiero presentarme porque casi nadie me conoce de ustedes. Mi nombre es Mariela Ferreira, profesora de Educación Física. Estudié en el Instituto de Educación Física de la Universidad de Chile, pero después trabajé en la UMS, cuando se trasladó el físico al entonces, ¿cómo se llamaba? El pedagógico. Y ahí yo fui profesora, primero ayudante de folclore y después fui profesora, fue también ayudante de música. Y entré al Cuncumén el año 1960, porque yo soy bien añosa, no soy, como dicen aquí, la tercera, cuarta edad, porque es muy feo eso. Soy añosa, quiere decir que tengo muchísimos años. Y de estos todos mis años, 60 años los tuve en el Cuncumén. O no, pues, 50. 60. ¿Ah? 60 años. Quizás, Patricio, podrías poner el video, o lo pongo yo. Lo pongo yo. Vamos a poner un video introductorio, que este video lo hicimos para los 60 años del Cuncumén, que es breve, que va a permitir ver algunas imágenes y algo del repertorio. A ver, yo empecé de cuequera haciendo clases, primero hay que decir eso, en las escuelas de temporada de la Universidad de Chile. Escuelas como esa no se vuelven por la gente, porque la gente que iba a esas escuelas se amaba,
se amaba todo. Y ahí yo empecé haciendo clases de cueca a través de todo el país. En esa época no había ningún conjunto folclórico, ninguno. Y de cada clase que yo hacía en cada parte iba quedando un conjunto. Y de ahí aparece el primero, el cuncumén. Hoy aquí, mañana allí, la vida por eso nadie se siente si cambió. La vida por eso nadie se siente si cambió. Bueno, ustedes pudieron ver a Víctor Jara, por ejemplo, en el Cucumén, ¿no es cierto? Pueden ver a Rolando Alarcón, figuras, pero ya súper señeras de nuestra música folclórica. Pero Víctor Jara, fundamentalmente, además por su trabajo como director teatral, fundador del Teatro Experimental, primer director, y además uno de los hombres que de alguna forma revoluciona el teatro al incorporarle todos sus conocimientos en obras chilenas, por ejemplo, cuando Sieveking y otros, por ejemplo, hacen el abanderado o hacen la remolienda, Víctor Jara le pone canciones, le pone baile, le pone dichos folclóricos, le pone una serie de elementos musicales y de verso con todo lo que era la tradición y enriqueció de una manera absoluta lo que era la escena del Teatro Nacional. Eso va a pasar después con Andrés Pérez. Los que vieron, bueno, ustedes son muy chiquititos, pero los que tuvimos la suerte en el año 88 de ver la Negra Esther estrenada en Puente Alto, ya que está Pamela acá, en la plaza de Puente Alto. Tú vas a Puente Alto y hay una plaza que está más abajo frente a la Escuela Mati, donde está la iglesia de las Mercedes. Ahí había una plaza y hay una pista de patinaje, pero que en su época era, claro, en esa pista de patinaje ahí se estrenó la Negra Esther, una obra que ustedes han escuchado hablar alguna vez. Y Andrés Pérez y la compañía, el Teatro Circo, invitó a la gente de Puente Alto y llegamos gratis a ver la obra, porque ellos estaban dándola gratis para probarla, ¿cachai? Y era extraordinaria. Bueno, yo veo dos hitos ahí, en Víctor y en Andrés. Bueno, la Mariela Ferreira, la señora que ustedes vieron, es fundadora, es probablemente uno de los personajes más importantes e icónicos de nuestro concepto de conjunto folclórico. Y ahí ustedes vieron que aparece Rolando Alarcón y aparece Víctor Jara. Y Víctor Jara aparece vestido de guaso. Lo vieron, ¿no? Aparece vestido de guaso. No existe en esa época, felizmente, esta lógica de rechazo al tema de la vestimenta. Pero hoy día sería muy difícil que Víctor Jara se vistiera de guaso, por ejemplo. Yo lo descarto. Y lo descarto porque finalmente cuando tenemos después del golpe militar de Pinochet, y perdónenme que lo nombre porque es muy importante en términos culturales, muy catastrófico, se juntó tanto esta idea del guaso con un gobierno de dictadura que finalmente produce un rechazo a este personaje del guaso. Esa es la razón. No hay otra razón. O sea, vestirse de guaso uno lo hace cuando está en grupo folclórico porque es un personaje que es como cuando haces de mariachi o cuando haces de músico de Cuba o qué sé yo, pero el vestirse de guaso tiene esta carga aún que nosotros tenemos que liberar. Tenemos que liberar esta imagen de esta carga política que tiene que ver con un grupo de derecha, con militares, con búsqueda, con una serie de cuestiones, porque además los quincheros sirvieron de alguna manera culturalmente, sirvieron a este propósito abyecto de persecución de los artistas. Entonces, el grupo folclórico es eso, personas que tocan, personas que bailan. Tenemos dos líneas, las personas que tocan y bailan en un solo grupo, como el Cuncumén, y las personas que tocan y bailan, pero en un concepto de doble elenco. O sea,
nacía a partir de las experiencias del ballet Aucamán, que es gente que baila y gente que toca, que es distinto. Por lo tanto, tenemos ahí del Aucamán, acuérdense que del Aucamán nace el Bafona, y el Bafona hoy día tiene elenco de músicos y elenco de baile. Por lo tanto, si uno revisa, por ejemplo, el grupo folclórico de la experimental artística, va a ver que ahí tiene músicos y bailarines. ¿Por qué? Porque adopta ese camino que tiene que ver con un elenco musical y un elenco de danza. Por eso hablan de bailarines y músicos. Pero es la línea. Si hubiese sido de otra manera, habríamos hablado de un elenco como el Cuncumen, que ellos eventualmente, el bailarín canta, toca la guitarra, sale a bailar, vuelve, pero todo el elenco está operando dentro del escenario. Me comprenden, ¿no? Ahí hay dos líneas de grupo folclórico. Bueno, tenemos nosotros, además, este es un formato. Entonces, ¿de dónde viene todo este formato y dónde viene esta preocupación? Bueno, una de las razones que quiero mostrarles hoy día, vamos a comenzar hoy día, es observar el fenómeno de por qué se hizo importante esta música, entre comillas, llamada folclórica. ¿Por qué la gente en Santiago de Chile y en las grandes ciudades de Chile, son tres, cuando hablamos de las grandes como que habláramos de 50 ciudades, no, estamos hablando de 3 ciudades, Santiago, Valparaíso y Concepción, no hay más. Entonces, porque además Santiago, Valparaíso por su cuestión absolutamente cosmopolita, Concepción por su vida universitaria y Santiago porque es la capital del país. ¿Por qué se hace importante? Por un fenómeno en Santiago, se hace un fenómeno que se llama la migración. Y se llama migración campo-ciudad. La gente hasta 1900, y para qué decimos antes, vivía casi en un 90% en espacios rurales. Dígase como día, es como quien dice yo vivía en Renca en 1900, en ese lugar. Pero Renca era antiguamente el campo, o vivía en Puente Alto. Y yo me iba a la capital desde Puente Alto, o vivía en Buin, y ya vivía en un espacio rural. Cáchate, Buin está hoy día a 25 minutos en auto, hasta 35, 40 minutos en bus de Santiago, y menos en el caso del tren. Entonces, la gente se venía de los campos, se venía de los espacios rurales y se insertaba en las ciudades más importantes. En el caso de Santiago se produce una enorme migración. Ustedes saben que Santiago tiene casi 8 millones de habitantes. Tiene casi la mitad de la población chilena. Por eso que el crecimiento ha sido absolutamente desbordante y todos tienen que ver con la migración. La migración de personas que venían desde los campos principalmente a nuestra ciudad de Santiago. Por eso que muchos de nosotros tienen familia que es del sur, por ejemplo. No sé si ustedes tienen algún familiar, por ejemplo, o el abuelito, que ahora está en Santiago, pero el abuelito venía, no sé, de Rancagua, por decir una idea. Ese fenómeno de la migración es súper importante, va a afectar este objeto del estudio del grupo folclórico, porque la gente comienza con el proceso migratorio desde 1850 aproximadamente. Esa es una fecha importante para recordar, 1850, y por una razón importante, porque se está produciendo también una revolución industrial en Chile, de alguna manera un poquito tardía, casi 100 años, pero se están creando ciudades que tienen más desarrollo. Por lo tanto, la gente encuentra mejores ofertas laborales y prefiere vivir en una ciudad a vivir en el campo. El problema es que en la ciudad va a vivir un tipo de pobreza y en el campo va a vivir otro tipo de pobreza. Quiero decir con esto, por ejemplo, que en la ciudad, dependiendo de la ciudad en Santiago, de la comuna, uno podía criar chanchos o podía criar gallinas. Y ese mundo de gallinas, por ejemplo, hacía que nuestra pobreza fuera menos dura que esa pobreza de una ciudad de cemento donde no crías gallinas ni crías animales. Muchos de ustedes, sus mamás o sus abuelos, por eso les pido que les pregunten
saber si cuando niños en su casa se criaban animales, o se criaban, habían chanchitos, o habían caballos, no sé. Las historias familiares se empiezan a investigar ahora. Y ese es un producto migratorio. Por ejemplo, por contar una cosa personal, mi mamá tenía gallinas en la casa en Puente Alto donde yo vivía. En Puente Alto, cuando yo vivía en la última población de Puente Alto, hacia atrás, donde después habían solamente fundos, chacras, viñas, qué sé yo, eso era todo. Entonces nosotros participábamos de una actividad que se llamaba las cortas. Las cortas era una actividad semiurbana, que en el fondo era gente como nosotros, que vivíamos como en ciudad, pero que íbamos con mi mamá y otras mamás, íbamos a las cortas, que era cortar los últimos de la cosecha, quedan algunos racimos que no se cortan. Y esas cortas significaba que uno iba a cortar los últimos racimos y llenabas tus bolsas de uva, llenabas de papa, podías llenarlo de apio, podías llenarlo de cosas, y con esas cortas, porque los dueños de los fondos lo regalaban a la gente. Entonces, porque así les servía para limpiar para la próxima cosecha. Entonces, ese proceso migratorio se instaló y se mantuvieron, por tanto, un montón de tradiciones en la gente que se venía desde 1850 instalando en nuestras ciudades. Seguían habiendo, seguían existiendo tradiciones que venían desde el campo. Entonces, se van a dar una serie de cuestiones en Santiago, y ya a partir de la segunda década del siglo XX, la gente necesita, ya se instaló, los grupos obreros, por ejemplo, emergentes, gente que era ya primera generación de personas que se estaban quedando en Santiago, que ya habían nacido en Santiago, por ejemplo, que sus padres habían venido muy jóvenes desde el campo y se habían instalado en Santiago, y ellos ya eran como segunda generación de gente instalada en Santiago. Tenían algunas profesiones como por ejemplo ser obreros especializados, ya eran secretarios, ya trabajaban en una oficina, pero había un anhelo, y ese anhelo era poder recordar eso que algunos poetas denominan el espacio sagrado. ¿Qué es el espacio sagrado? El espacio sagrado es una figura metafórica que habla sobre un lugar que nosotros cuidamos en nuestra memoria, un espacio sagrado. Por ejemplo, para Neruda, Neruda decía que Parral era su espacio sagrado, es decir, el campo, los trenes donde él había vivido. ¿Ah? Para otro es por ejemplo, para mí, mi espacio sagrado es San Alfonso, porque yo cuando niño me iba a San Alfonso y eran los momentos más felices de mi vida, irme al estero y estar ahí en el río y pasarme con una carpa y vivir en el río, a la orilla del río, una cosa maravillosa. Salí de la carpa, tomar desayuno y te ibas al agua, estabas todo el día para almorzar, después al agua otra vez. Una vida de niño, de un niño bastante semi-rural, ¿no es cierto? El campo, por ejemplo, espacio sagrado. Bueno, y la gente además quiere recordar canciones, quiere recordar cosas como de tradiciones, y empiezan a aparecer eventos culturales como los sainetes o pequeñas obras teatrales que empiezan a incorporar estas cositas que escuchabas cuando estabas en el campo. Por ejemplo, y emergen los primeros grupos de cuecas y tonadas. Se reconoce como el primero de estos grupos que se incorporaron y que fueron además famosos en todo Santiago, en todo Chile, porque grabaron discos, los Guasos de Chincolco. Anótenlo también porque es un dato. Ellos tienen una fundación en el año 1917, imagínate. Empiezan a aparecer los Guasos de Chincolco, a fundarse, y eran dos estudiantes de universidad, no eran guasos, que es lo más usual, ¿no? Que los guasos que vemos no son guasos, no conocen ni el arao, no se han ensuciado las manos jamás, pero se disfrazan y se personifican de guasos, y la gente llenaba los teatros para ir a verlo, porque cantaban canciones valses, tonadas, cuecas, ¿cachai? Porque la gente quería consumir el año 20, ¿no es cierto? Esa primera década, esa segunda década, quería consumir elementos que habían estado en su memoria. Por eso hablamos del espacio sagrado.
porque está en mi memoria, eso que eh, me parece tan bonito, tan de recordar un lugar de mi infancia, por ejemplo, el campo. Entonces aparecen estas cuecas, estas tonadas, ¿no es cierto? Muchas de ellas de la década del 30, donde la canción es como que, dice Juan Pablo González en uno de sus escritos, la canción como que chorrea el jugo de la empanada, ¿cachai? Le podéis sentir el olor a la canción, el olor a campo, el olor a asado, el olor a cuestiones así. Y ese personaje es el Guaso, es el campo chileno, es un espacio, es un paraíso, ¿no es cierto? Es un paraíso que va a durar como tal, como un paraíso, hasta la década del 60. Hasta ahí va a durar. ¿Y por qué va a durar? Porque van a emerger otros autores que ya no van a hablar de ese Guaso y ese espacio de Vía Chile, del rodeo chileno, las chinas que son tan lindas, una cosa muy machista, ¿no es cierto? Porque siempre hay una canción que se llama La Carmen Rosa, fue famosa, la Carmen Rosa el Cachapoal, que habla de una niña que se viene de Cachapoal. Cachapoal es aquí el río Maipo, nomás, saliendo antes de Buin. Imagínate, ella se viene a Santiago y el estribillo dice: buena cosa, Carmen Rosa, no te quedís en Santiago porque soy re buena moza. ¿Cachai? Porque te puede pasar algo. Eso dice la canción. Este mundo, entonces, esta cosa como que la Carmen Rosa Chandía era muy bonita, por eso que le fue bien en Santiago. Hagan la relación. Entonces es un mensaje súper machista, bastante, si lo vemos hoy día, bastante incorrecto en términos de política de una canción, pero eso va a terminar en la década de 60 cuando emerge Víctor Jara como cantautor. Por eso es tan importante Víctor Jara, porque va a terminar con un autor que va a decir que hay un personaje en el campo chileno que no es tan feliz. Y aparecen personajes como canciones como El Arado, por ejemplo, que ustedes las deben conocer. El Arado de Víctor Jara. El Lazo, que habla sobre la pobreza. Entonces esas músicas folclóricas ya no hablan solo de un campo chileno lleno de comida, lleno de bebida y de fiesta, como hacen los guasos tradicionales, digamos, sino que habla de un personaje, de un folclore, de un ser que se llama el yo desposeído, así se llama, el tipo que anda con ojotas, pero ya no es cómico andar con ojotas, ¿me entienden? Porque andar con ojotas significa que el campesino se levantaba antes de las 5, tomaba el desayuno que podía y se iba a la acequia, por eso usaba la hojota, porque el zapato no le sirve. ¿Te fijáis que lo que significaría que tú te levantaras a las 5 de la mañana, invierno y verano, y te fueras a meter a la chacra? Te da frío, ¿no? Te da frío, te duele el pie, pero tenés que usar una hojota porque el zapato no te sirve y probablemente no lo tienes. Entonces aparece un folclore nuevo que también lo vamos a ver. Y por eso se da esta lógica, volviendo al primer punto, esta lógica del desafío. El desafío cuando hablábamos del Pucará, cómo el desafío, los grupos folclóricos empiezan a servir además para expresar una cantidad de desigualdades sociales. Mira, establecido este punto, vamos a instalar nosotros esta cultura del grupo folclórico, la vamos a instalar en lo que se llama la música popular chilena. La primera parte del folclore en Chile se da básicamente porque se instala en el ámbito de la danza, o sea, quiero decir, en el ámbito de la música. ¿Ah? Entonces, la música, decimos, siempre es una expresión de la sociedad, de cualquier sociedad. En Chile la música fue lo primero, no fue la danza lo primero, por varias razones, pero no es la danza lo más importante para expresar algún elemento de cultural, ¿vale? Entonces ya veremos por qué.
Entonces, hay un grupo, a finales del siglo XIX, hay un grupo que se consolida en el poder social de una nación y que va a proyectar una cultura que no nos era tan propia, pues, ¿no es cierto? Ustedes van a ver el concepto de los salones. Ya a finales del XIX se consolida la presencia de la música en los salones de la nueva burguesía desarrollada a partir de la bonanza económica de mediados del siglo, con el guano, con el salitre, como hablamos el otro día. Se produce una bonanza económica. Por lo tanto, una de las cuestiones que va a dar paso es a esta élite económica, a esta, llamamos burguesía chilena, y aparece esta cultura del salón. Por lo tanto, van a estar viviendo dos tipos de culturas en la expresión musical a principios del siglo. Lo que era la cultura de la música popular, lo que llamábamos nosotros las tonadas, las cuecas, y otro tipo el cuplé o todo lo que deriva de ahí, y la música que pertenecía y que era desarrollada por esta burguesía criolla, ¿no es cierto? Y aparece el concepto del salón del siglo XIX. Y eso se proyecta hacia el siglo XX, dice, preservado culturalmente por las clases sociales relacionadas a esta burguesía, y van a ver en él una expresión de su nivel cultural, su nivel económico, su poder y su protagonismo, que se vendrá conformando desde mediados del siglo XVIII, siguiendo claramente los patrones del modelo europeo. Por tanto, la música de este periodo tendrá en ese origen una enorme influencia. Por lo tanto, vamos a observar que va a haber una lucha permanente hasta antes que se produzca en la década del 50 el emerger de los grupos folclóricos. Va a haber una lucha entre esta como clase dominante que pone una cultura por los medios y la pone y la establece. Y no es es muy importante porque no es una discusión que haya terminado. ¿Ah? No es una discusión que haya terminado. Si tú miras los medios de comunicación, que son los que transfieren o transmiten, lo que menos transmite tiene que ver con las raíces folclóricas chilenas. Lo que menos se transmite es eso. Es más, lo deforman, ¿no es cierto? Lo encapsulan, lo encasillan. Entonces, el primer objeto de estudio para esta idea del grupo folclórico es esta música y esta discusión entre las clases más dominantes económicamente y las clases más desposeídas económicamente. ¿Qué bailaba la gente, por ejemplo, en estos salones? No bailaba cueca, pues. Bailaba gavota. Ustedes conocen la gavota, ya son profesores, ya están estudiando para profesores, han escuchado más de una vez la gavota de Bach o tipo de obras barrocas, ¿no es cierto? Bueno, la gavota era una danza, pues, y esa danza se bailaba, y se bailaba el minueto, y la gente iba a estudiar a la casa de la danza del profesor Valero, que hasta el día de hoy día funciona. El profesor Valero tiene su academia, y el padre o abuelo de Valero tenía una academia ya en 1904. Entonces la gente tomaba clases porque había que ir a una fiesta de la sociedad chilena. Por ejemplo, las más famosas era la fiesta que se llamaba las galas de presentación, donde las niñas de esta alta sociedad bailaban o hacían una fiesta para entrar en sociedad a los 15 años. ¿Cachai? Entonces los varones jóvenes recibían se publicaba lo que se llamaba el carnet de baile. Pregúntenle a las abuelitas si están por ahí vivas todavía, del carnet de baile. Y ese carnet, las altas clases, ¿no es cierto?, lo publicaban en el Mercurio. Entonces, si tú estabas invitado, tenías que saber qué se iba a bailar. Entonces tú te anotabas en la fiesta, decías, bueno, voy a bailar el minueto. Entonces tú ibas a la casa de baile y te enseñaban a bailar el minueto y la gavota. Vamos a verlo eso, porque eso es real. Entonces tú ibas a la fiesta y bailabas gavota y bailabas minueto. Y te anotabas en el carnet de baile de la niña, que te podía gustar o no, da igual. Entonces, ¿cómo sabían las niñas que lo habían pasado bien en la fiesta? Porque comparaban sus carnets de baile. Decían, mire, yo bailé gavota, bailé 3 veces, bailé 6 veces, ¿cachai? Era otro mundo, pero ahí hay un mundo, hay una fuerza que están luchando, ¿no es cierto?,
Y esas fuerzas van a permitir finalmente una de las grandes resoluciones que va a tener es cuando emerge a partir del 50 los grupos folclóricos, propiamente tal. Por eso tenemos que revisar esa lucha histórica. ¿Alguna pregunta de lo que hablamos? ¿Alguna duda que alguien quiera preguntar? ¿No? Muchachos. Bueno, este proceso que estamos viendo con el profesor Mora, como les decíamos, es un proceso de fijación del objeto de estudio. El grupo folclórico se fija. Sería muy pobre decir, ya, el grupo partió con Cuncumen. No, hay toda una historia previa. Y esa la vamos a ir conociendo. Lo que yo les sugiero es que le echen una mirada a la materia la materia se llama Migración en Chile desde 1850 en adelante. Así como cosa perdida. Cuando estén navegando, pongan proceso migratorio chileno. Y pongan 1850, porque dura 100 años aproximadamente. De 1850 a 1950. Se produce una migración. Y es re importante. ¿Por qué hoy día la gente baila las danzas que baila? Porque tenemos hermanos latinoamericanos que se instalaron en Chile y que están empezando a permearnos con su música. O sea, es el mismo proceso, que durará un poco más, vamos a ver, todos bailando afro en los próximos 100 años, moviendo la cabeza, así, volviéndonos locos. ¿Quién sabe? Ya, como bien decimos con el Víctor, partimos a la hora y terminamos a la hora, como corresponde. Así que nos vemos el próximo martes. Cualquier cosa nos comunicamos. Cuídense mucho. Chao. Gracias, profe. Gracias, Chao. profe. Esté bien. Chao, Pato. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.